grabada, creo que o se manda automáticamente o nos mandaba él el mail ya con el link de la clase. Ah, ok, Y bueno, ya no. yo puedo hacer eso. Ustedes no lo van a poder ver automáticamente porque este link, si ustedes se fijaron, está configurado de una forma distinta, donde le llega a cada uno, está como muy privado en ese sentido. Pero sí, no hay problema, yo comparto el link a todos y seguimos adelante, no, no hay ningún problema. Ok, estamos grabando. Bien, entonces, continuando un poco, vamos a ver el temario de la clase del día de la fecha. Vamos a repasar una serie de conceptos que se vieron en la parte de tanto de electromagnetismo 1, para los, creo que no, todavía ninguno está haciendo, no, creo que no pueden hacer todavía electro 2 hasta el segundo cuatrimestre, pero son conceptos muy básicos, concepto de onda, frecuencia, longitud de onda, potencia. Vamos a ir luego, veremos un poco de definición de lo que es un radar, un poco de su principio de funcionamiento, algo que es muy importante, que sería como el corazón de un radar, que es la ecuación del radar, veremos a qué se denomina así. Luego un tipo de clasificación, centrándonos en los tipos de clasificaciones más comunes. Y finalmente, un breve repaso de los diagramas de bloques principales o los bloques, ya esto centrado en la parte de hardware de un sistema de radar, los bloques principales que conforman lo que sería un sistema de radar. Muy bien, lo primero que vamos a ver es el tema de onda electromagnética, para ver qué era esto, para repasar un poco los conceptos, para tenerlos frescos. Recordando un poco que la onda electromagnética tenía origen debido a estas cargas oscilantes que se encontraban compuestas por, la onda electromagnética, perdón, se encontraba compuesta por dos campos, por un lado un campo magnético, por otro lado un campo eléctrico, que tenían la particularidad de que estos campos eran oscilantes y eran perpendiculares entre sí, lo que significa que existía una diferencia de 90 grados entre uno y otro. Características importantes que tenían era la propagación, que a diferencia de las ondas mecánicas que se veían en física de primer año, las ondas electromagnéticas no necesitaban de un medio para propagarse, y su velocidad de propagación podía ser igual a la de la luz en el vacío. La velocidad de propagación de esta onda electromagnética. Lo que ya dijimos, que no se necesita un medio para propagarse. Es un tipo de onda transversal, ¿esto qué significa? Que el sentido de propagación, o la dirección de propagación, para decirlo de otra forma, de esta onda electromagnética es perpendicular al sentido o a la dirección de oscilaciones o en las cuales se encuentra vibrando tanto el campo magnético como el campo eléctrico. Y algo muy importante, que en este caso de ondas electromagnéticas, para ser un poco más específico, lo que se transporta es energía de un punto a otro. ¿Bien? Ahí, para una pequeña animación para recordar un poquito este tema para que quede un poco más claro, tenemos los dos campos, campo eléctrico, campo magnético. Recuerden que había un concepto de vector de Poynting, donde estaba, que nos daba la dirección de propagación de esta onda electromagnética. Ahí está el concepto de que son transversales. La onda es de tipo transversal, como así también que los campos magnéticos y eléctricos son perpendiculares entre sí. Bien, eso sería en forma muy general lo que era una onda electromagnética. Dentro de este amplio espectro que son las ondas electromagnéticas se encuentran las denominadas ondas de radio, las cuales se encuentran en un rango un poco más acotado de lo que es el amplio espectro de onda electromagnética. En este caso, las ondas de radio nos vamos a centrar entre frecuencias de los 10 kHz hasta los 10 terahertz. En ese rango de frecuencias vamos a considerar, poder denominar las ondas de radio. A estas ondas de radio son generalmente utilizadas en las telecomunicaciones y en específico en esta parte de la materia aplicadas a lo que sería tecnología de radar. Algo muy importante con este pequeño subgrupo dentro de ondas electromagnéticas es su característica de ser generadas estas ondas de forma muy sencilla mediante el uso de antenas como estructuras metálicas, que si ustedes recuerdan un poco, que
que se vio el año pasado en electromagnetismo 1, muy poco de eso, que ya lo verán para los que quieran seguir en la segunda parte con electromagnetismo 2. Y a su vez, en ondas de radio se hace un pequeño cambio, ya se deja de trabajar lo que sería, por un lado, ya sea con campos eléctricos o por otro lado por campos magnéticos, y se empieza a trabajar con valores de tanto de intención, de corriente o de potencia, ¿bien? Trasladando todo lo que teníamos aquí, recordando también que esta ecuación es una ecuación de una onda viajera que tiene dos variables, que depende de dos variables independientes, por un lado el tiempo y por otro lado la posición, donde en un caso me da la variación que tiene temporal y en el otro caso la variable x me da la variación que tiene de forma espacial. Muchas veces a lo largo de esto, lo que vamos a ver debido al tipo de operaciones que vamos a realizar, la parte de este primer producto, que es su desplazamiento trabajar siempre con una función o una señal de tipo armónico seno directamente. Bien, simplemente para agilizar un poco el estudio y no estar tanto dando vueltas qué pasa con ese término X por K, siendo K el número de onda. Y por último, parámetros importantes que vamos a considerar de estas ondas de radio son la frecuencia en su paralelo con lo que sería la longitud de onda y por otro lado la energía. Bien, esos van a ser parámetros muy importantes que lo vamos a tocar y lo vamos a trabajar con ellos todo el tiempo en lo que refiere a la tecnología de radar. Vamos un poco más allá. Vamos a hablar un poco de lo que era la frecuencia y la longitud de onda, entendiéndose por frecuencia de una onda electromagnética, que es el número de veces que cambia de sentido el campo, ya sea campo magnético o campo eléctrico, en unidad de tiempo. ¿Bien? La unidad de medida en el Sistema Internacional de la Frecuencia, recuerden que es el Hertz. Existe un paralelismo, perdón, una relación, un paralelismo con lo que sería la variable t, denominada periodo, la cual creo que la mayoría lo recuerda. Podemos representar de esta onda electromagnética, viendo el intervalo mínimo, necesario intervalo de tiempo mínimo, para que un suceso vuelva a repetirse. ¿Cuál es ese suceso que vamos a medir en este caso en esta onda? Es que la onda vuelva a estar otra vez en su cresta o en su pico máximo. Ese va a ser el suceso, medimos el intervalo de tiempo mínimo para que se vuelva a repetir ese suceso, que es llegar a la cresta, y eso lo vamos a definir como ese intervalo de tiempo será nuestro periodo. El inverso de ese periodo va a ser la frecuencia. Por otro lado, está el concepto de longitud de onda, donde en la longitud de onda podemos decir, o algo que es muy útil, que podemos decir que es el periodo espacial que tiene una onda electromagnética o una onda a secas simplemente, donde si ustedes se fijan, algo importante entre estos dos gráficos es, fíjense sobre el eje de las X. En un caso, cuando yo quiero determinar el periodo, el eje de las X es tiempo. Bien, la variable que se va modificando en cada punto es el tiempo. Y en el caso, cuando yo quiero determinar las longitudes de onda a través de un gráfico, en el eje de las X debe estar espacio, posición, no así tiempo. Muy bien, la longitud de onda, la unidad de medida de la longitud de onda son los metros, esto es en el sistema internacional. Por otro lado, como ya lo aclaramos un poco, lo mencionamos al principio, la velocidad de propagación de onda electromagnética la podemos asumir igual a la velocidad de la luz en el vacío, lo cual nos permite entablar la siguiente relación, que nos dice que la velocidad de la luz, c, aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, va a ser igual al producto entre la longitud de onda de una determinada onda electromagnética multiplicada por la frecuencia de dicha
onda electromagnética. Bien, la velocidad de propagación de dicha onda va a ser igual al producto entre la frecuencia y la longitud de onda. Un ejemplo muy sencillo, si se tiene una frecuencia de 100 MHz, obviamente teniendo la suposición de que esa variable, la velocidad de propagación, va a ser igual a 3 por 10 a la 8, haciendo esa aproximación, metros sobre segundo, vamos a obtener un valor de longitud de onda de 3 metros. Bien, es esta constante de la velocidad de propagación de la luz en el vacío quien me va a permitir pasar de valores de frecuencia a longitudes de onda y viceversa, obviamente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque van a ver que muchas veces, cuando lean ya sea manuales o algún trabajo, alguna publicación o algo por el estilo, alguna manual de usuario, cosas por el estilo, van a ver que o puede ser que esté directamente la frecuencia de trabajo es tanto, no sé, por decir una cosa, 10 MHz como es en este caso, o directamente puede decir que directamente es puede ser un radar, este radar es de 100 MHz o este radar es de una longitud de onda de 3 metros. ¿Ve? Se usa mucho, en vez de utilizar como dato la frecuencia, se da como dato directamente la longitud de onda. Bien, sabiendo que es fácilmente con ese dato de longitud de onda puedo transformarlo en frecuencia. Simplemente por eso es que se da esta relación que existe. O se las presento en realidad esta relación que existe. Ahora vamos a ver un poco lo que son las bandas de frecuencia, el espectro de frecuencia, recordando allá muy abajo, en orden de los kilos, tenemos las señales de radio, AM, las que se veían en Electrónica 3, y yendo ya en la parte muy arriba, fíjense, por ejemplo, en este gráfico, fíjense que están todos en longitudes de onda, no en frecuencias, tengan ese dato para verlo, eso es lo que les decía que muchas veces pueden aparecer ya sea en frecuencia o en longitudes de onda. Dentro de todo este espectro de frecuencia se encuentra una pequeña banda, que es la banda donde se encuentran las longitudes de ondas o frecuencias operativas o utilizables por los que son los radares. Bien, dentro de ese rango de frecuencias tenemos distintas bandas, las bandas conocidas arrancando desde el inicio, la banda de HF, de alta frecuencia, Very High Frequency, ultra alta frecuencia, la banda L, la banda S, la banda C, así sucesivamente, hasta la banda MM, que llega hasta los 300 GHz. Bien, fíjense que a su vez está el paralelismo, ya sea en longitudes de onda, perdón, en frecuencia o en longitudes de onda. Estas son las bandas, estas son las bandas de trabajo que la mayoría de los sistemas de radar van a utilizar alguna de estas bandas o un conjunto de ellas, pero por lo general no van a encontrar radares que trabajen con frecuencias más bajas que la HF, ni tampoco para frecuencias que trabajen más arriba de la banda de 2 milímetros. Bien, eso sería con respecto a bandas de frecuencia. De trabajo, obviamente siempre todo enfocado a lo que es la tecnología de radar. Y el último concepto que vamos a ver es el concepto de energía. Esto es en base a una de las características que tiene una onda electromagnética, la cual no va a transportar materia, sino lo que va a transportar es energía de un punto a otro. Esto es un factor clave a la hora de elegir este tipo de ondas electromagnéticas para ser utilizadas en un sistema de radar, que se pueda transmitir energía de un punto a otro. Y teniendo en cuenta eso, está lo que es la energía transmitida, que es la energía que realmente es la que se genera, ya sea por una estación, por un amplificador de potencia, que luego eso va a excitar un transmisor, con lo cual finalmente se va a emitir esa onda electromagnética por medio de un sistema de antenas en la parte transmisora. Pero en realidad lo que genera nuestro amplificador de potencia es potencia, por decirlo así,
Y en función del tiempo, del intervalo de tiempo que esa potencia que genera ese amplificador de potencia, luego sumado a ese amplificador, ese producto me va a entregar la energía que transmite en nuestro sistema, ¿bien? La energía que va a estar disponible para que esa onda electromagnética dé inicio y comience su propagación. ¿Cuál va a ser su medio de propagación de esta onda? En la mayoría de los casos, sobre todo los radares que se encuentran montados dentro de la superficie, perdón, de nuestra Tierra, van a ser obviamente la atmósfera terrestre. Ese va a ser nuestro medio de propagación de estas ondas electromagnéticas que van a tener en una primera medida, ya sea en el punto de la antena transmisora, una energía transmitida que se la puede obtener como el producto entre la potencia que se transmite, esa potencia de pico, multiplicada por el intervalo de tiempo que esté presente esa señal o esa potencia. Bien, con eso terminamos simplemente de ver de forma muy rápida algunos conceptos que vamos a utilizar, no solamente en esta clase, sino en las clases subsiguientes. Creo que en el caso de casi todos ustedes deben tener estos conceptos un poco frescos, debido a lo que se vio ya con los otros profesores, el profesor Ise o el ingeniero Cangemi, como cualquiera de los dos. Y ahora sí, vamos a arrancar lo que sería justamente a lo que compete a este curso, que es tecnología de radar. Bien, y arrancaremos con orígenes e historia de la tecnología de radar. Arrancando todo esto muy atrás, cerca no cerca, sino en 1864, donde arrancamos todo con las famosas y conocidas ya por todos leyes de Maxwell, desarrolladas en un principio por el científico James Clerk Maxwell. Bien, punto clave. Luego pasamos un poco más en el tiempo, llegamos a 1888, donde Rudolf Hertz demuestra que las ondas electromagnéticas pueden reflejarse sobre superficies metálicas. Bien, ahí ya tenemos como el primer pantallazo o vistazo a lo que sería, años más tarde, el principio de funcionamiento de la tecnología de radar, que es poder reflejarse sobre nuestros objetivos. Sin esa reflexión, sin ese eco que se produce, no podríamos detectarlo. Por lo menos con la tecnología de radar no se podría detectar eso. Ya en 1900, Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio logrado para enviar señales de un punto a otro. Esta transmisión, no recuerdo bien, transmitió creo una letra, si no me equivoco, no recuerdo, no sé si era la S, y creo que lo hacía por por código Morse, o sea, hacía unos golpecitos, por decirlo así, y es lo que recibía al otro lado del charco, por decirlo de cierta forma. Luego, solamente un par de años más tarde, en 1904, se patenta el primer sistema de detección de buques utilizando ondas electromagnéticas. Fíjense que esto solamente se patenta, pero nunca se llegó a implementar de forma, no sé si decirlo comercial o por lo menos implementarlo. Fíjense que en 1904, donde un par de años después sucede lo del Titanic, que este buque, si se hubiera implementado este sistema, quizás no podemos asegurar lo que sea así, pero por lo menos habría tirado algún sistema de alerta temprana para ver que se estaban por colisionar con este bloque de hielo gigante. Bien. Luego ya pasaron un poquito más los años, ya en 1917, Nikola Tesla establece los principios teóricos para el futuro radar, no tanto en la construcción, no decir esto es un radar, va a funcionar así, sino dando el marco teórico o el principio de funcionamiento, no pensando con el nombre de radar, sino simplemente de los principios de propagación, el principio de reflexión sobre los objetivos, las frecuencias en las cuales esto es posible, también los niveles de potencia a partir de los cuales se puede lograr detectar todo esto en forma teórica, un posible blanco. Y luego, unas décadas después, ya en 1934, se hace el descubrimiento de lo que es
este dispositivo denominado magnetrón. Para el que no sepa lo que es un magnetrón, es un generador de señales, en este caso de señales de onda de microondas. Cuando hablo de microondas es porque estoy dando el valor de las longitudes de ondas, ¿no? de los micrómetros. Es un generador de señales, básicamente un magnetrón. Para que tengan una referencia, los microondas, estos microondas caseros de la casa, quien da origen, quien genera esas ondas electromagnéticas en el rango de las microondas, es este denominado dispositivo magnetrón, que es algo fundamental en los radares, porque todos los radares funcionan con emitir ondas electromagnéticas. A esa es la parte que ya conocemos, que se emiten, pero de alguna forma, en algún punto, esas ondas debieron generarse. Bien, y quien los generaba fue hasta en ese momento que se descubrió el magnetrón, y ahí fue el boom, y ya se podía generar distintos tipos de ondas electromagnéticas con distintas frecuencias. Bien. Y bueno, luego de esto llega el tema de la Segunda Guerra Mundial, y como la mayoría sabe, es la guerra o los conflictos bélicos es uno de los principales motores o agentes que impulsan el desarrollo tecnológico. Esto le dio un gran impulso a todo lo que es los sistemas de radar, o por lo menos la teledetección, o sea, para posibles ataques, detectar buques, tropas enemigas, diferentes cosas. Y ya en las finales de 1935 es el físico Robert Watson Watts, perdón, quien finalmente, en realidad no, presenta, a él le piden que realice un experimento denominado, estamos aquí en todo el tema de la guerra, le piden que desarrolle un dispositivo, el cual funcione con ondas electromagnéticas, que emita ondas electromagnéticas, pero que esas ondas electromagnéticas, la función que tenían es el rayo de la muerte, o sea que yo apunte a una persona y la mate de alguna forma debido a esas ondas electromagnéticas. Obviamente esto no llegó, o por lo menos yo creo que no llegó a nada, yo imagino que es así, pero todo el estudio previo que tuvo que hacer Watts sentó las bases de lo que años más tarde fue la invención finalmente del radar. Bien, eso fue un breve repaso, así muy rápido, de los orígenes y un poquito de historia de lo que comprende a los radares. Bien, y antes de esto, ¿qué había antes de decir, bueno, vamos a utilizar ondas electromagnéticas? Antes de analizar lo que es la onda electromagnética, la humanidad, obviamente, y la parte de la comunidad científica tenía mucho conocimiento sobre lo que son las ondas mecánicas, ¿bien? Una de las, igual de todas estas ondas mecánicas, es la que se utilizaba, por decirlo de ciertas formas, es el sonido, ¿bien? Una onda mecánica que se propaga, en este caso, por el aire. ¿Y cuáles eran los sistemas que había en esa época o en ese entonces? Fíjense, todos los sistemas orientados a detectar sonido. Distintos dispositivos con la finalidad de amplificar ondas sonoras para finalmente poder ser captados, obviamente, en todos los casos por los oídos humanos. Obviamente, esta tecnología finalmente fue descartada y lo que se tomó fue utilizar ondas electromagnéticas. Muy bien, ahora sí pasemos a lo que sería radar. Radar, recuerden que es un acrónimo que viene del inglés, de Radio Detection and Ranging. Bien, ahí fíjense, bueno, acá no sé, pero primero tomamos dos letritas, luego solamente una y una y una. Pero ese es el acrónimo de radar. ¿En qué consiste básicamente un sistema radar? Es un sistema que tiene un transmisor, un receptor de radio, los cuales están sincronizados, y uno, en este caso el transmisor, va a ser quien emite ondas electromagnéticas, el receptor luego
recibe y procesa esas ondas reflejadas, en este caso, sobre un objetivo o por lo menos sobre todo el entorno que rodea a nuestro radar. Esas ondas que fueron procesadas o que fueron adquiridas y con posterior procesamiento, esas ondas reflejadas, se utilizan para la detección y localización de objetivos. Bien, tales como aeronaves, barcos y también, no en la última, pero en las últimas décadas sí, la detección de características de superficie. Tal es el caso como estos radares, los radares SAR, radares de apertura sintética, que son los radares que se encuentran montados sobre los satélites, que son radares que básicamente lo que hacen es hacer censado o caracterización de la superficie, en este caso la superficie terrestre. Ahí está forma muy esquemática, en una pequeña animación, donde está la onda electromagnética que se emite, se propaga por el medio, esta impacta con nuestro objetivo, que en este caso va a ser esa pequeña esferita, esa esfera va a dispersar esa onda electromagnética en todas las direcciones posibles, donde una de esas posibles direcciones es el camino de vuelta hacia nuestro sistema de radar para ser captada por nuestro sistema receptor. Bien. Vamos un paso más allá. Por la duda creo que no lo dije. Si ustedes quieren realizar una pregunta, simplemente lo dicen. Me lo dicen. Recuerden que si escriben por el chat de Meet, yo no lo puedo ver, pero pueden hacer cualquier pregunta. Simplemente me paran un segundito y seguimos. No hay ningún problema. Vamos un poco más adelante. Vemos el principio de funcionamiento. Fíjense en esta animación. ¿Qué es lo que sucede? El radar emite una onda electromagnética, esta onda se propaga, impacta con el objetivo, en este caso este avión, refleja esa onda electromagnética y esa onda va a volver hacia nuestro radar. ¿Bien? Entonces, lo que hace el radar tiene cronometrado, por decirlo así, puede medir el tiempo que demora esa onda electromagnética desde que se transmite, viaja, impacta con el objetivo y vuelve. Lo que hace, fíjense en esta imagen que está aquí, se emite la onda, larga la marca de tiempo, yo voy cronometrando a todo instante de tiempo eso, y cuando vuelve, emite un pulso. Digo, aquí volvió la onda. Entonces, lo que hace mi radar básicamente es determinar ese intervalo de tiempo, ese retardo que experimentó la onda desde que se emitió de mi antena transmisora hasta volver luego de ser reflejada sobre mi objetivo y ser captada por la antena receptora. Ahora, ¿de qué me sirve a mí lograr o tener esa medición de ese retardo que experimentó esa onda electromagnética entre que fue emitida, reflejó y volvió nuevamente hacia mi radar? Ahora, el sistema de radar, los sistemas de radares utilizan una ecuación, fíjense que es muy sencilla, que es la famosa ecuación de velocidad o rapidez, como ustedes quieran verlo, que básicamente lo que nos dice es que la velocidad se la puede obtener como el cociente entre la distancia recorrida dividido el intervalo de tiempo que fue empleado para recorrer dicha distancia. Si ustedes se fijan, las ondas electromagnéticas, que es esa onda que emite este radar, tenía una velocidad de propagación que era igual, aproximadamente igual, por decirlo bien, a la velocidad de la luz, o sea, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Por otro lado, yo determiné el tiempo, o el intervalo de tiempo, o el retardo que experimentó la onda entre ir y volver. Bien, si yo tengo la velocidad con la que se propaga una onda, tengo el intervalo de tiempo que les lleva a ir de un punto a otro y volver. Si yo tengo todo eso, puedo calcular la distancia.
Bien, fíjense, ¿qué es esta distancia? Esta distancia es la distancia medida desde mi radar a la cual desde la cual, perdón, se produce la reflexión de esa onda electromagnética sobre un objetivo. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, por medio de una medición indirecta, que es medir este intervalo de tiempo o este retardo, voy a determinar la distancia a la cual se produce esa reflexión sobre ese objetivo. Bien, eso es el modo en el cual un radar determina el rango, la posición o distancia, son todos sinónimos como se lo denominan, de un objetivo, o sea, la distancia a la cual se produce esa reflexión sobre ese objetivo. Simplemente determinando ese intervalo de tiempo, ese retardo. Ahora, ¿cómo determino ese intervalo de tiempo? Es otra cuestión que ya la vamos a ver en las siguientes clases. Acá simplemente lo único que yo aclaro es que si yo determino ese intervalo de tiempo, está todo bien, está todo joya, yo puedo venir acá y directamente aplicar esta ecuación y obtengo esa distancia de reflexión. Luego tengo que ver cómo hago realmente para poder detectar ese intervalo de tiempo, que esa es otra tarea. Pero hasta el momento, con esto simplemente es para dar el puntapié inicial de cómo es el principio de funcionamiento. Fíjense que hasta el momento lo que tengo entonces ya sé cómo determinar esa distancia a la cual se produce la reflexión. Que en otras palabras lo que me dice es la distancia a la cual se encuentra ese objetivo con respecto a mi radar. Básicamente, mido esa distancia. Entonces, yo ya determino intervalo de tiempo y obtengo la distancia o el rango o la posición en la cual se encuentra, me digo, desde mi radar, ese objetivo. Pero si ustedes lo piensan un poco más, el anterior análisis, yo para decir de dónde proviene un eco o a dónde se encuentra un objetivo, debo dar dos parámetros. Por un lado, el rango, que fue lo que en la diapositiva anterior determiné, pero ese rango, fíjense que puede darme, para verlo de otra forma, es como un radio, y al ser un radio puede ser en 360 grados. En cualquier punto de ese perímetro que tenga ese radio igual a esa distancia, de cualquiera de esos puntos se puede encontrar nuestro posible objetivo. Entonces, para determinar fehacientemente dónde se encuentra mi objetivo, necesito la dirección para ver dentro de ese perímetro con qué ángulo fue recibida o proviene ese eco para finalmente así decir, bien, de ese punto, de ese lugar geográfico, es de donde viene ese eco o en ese punto o ese lugar geográfico se encuentra nuestro objetivo. Para dicha tarea, ¿qué tenemos? Para realizar eso, para obtener la dirección, bien, vamos a utilizar a nuestro sistema de antenas. Bien, recordando un poco que una antena es un elemento pasivo, o también, perdón, puede ser activo, también de las dos posibilidades. En tecnología de radar, la mayoría de las veces son sistemas pasivos, son estructuras metálicas con alguna forma, bien, en las cuales una característica principal que tienen es el lóbulo o la dirección en la cual van a emitir esa onda electromagnética. Son los sistemas de antenas quienes van a, de cierta forma, dar origen a esa propagación, emitiendo esa onda electromagnética hacia el medio de propagación. Para eso, como les dije recién, la mayoría de las antenas tienen una dirección preferencial sobre la cual van a emitir, en el caso de las antenas de transmisión, como para tener una dirección preferencial para recibir en el caso de las antenas de recepción. Bien, que si ustedes quieren verlo para imaginarse un poco más en contexto, ese
esa dirección o ese haz o ese ancho del haz de una antena, como pueden ver acá en las imágenes, es como un cono. Imagínense ustedes que están en una habitación oscura y prenden una linterna. El fenómeno de cono que hace la linterna es algo muy parecido a ese ancho de haz que tiene una antena, como pueden ver en este gráfico. Y es entonces, con ese ancho de haz, con esa dirección de la antena, con esa direccionalidad que tienen como característica las antenas, yo puedo decir, voy barriendo, o sea, ¿qué hago? Emito esa onda electromagnética, bien, la cual va a viajar en este caso en todas las direcciones, y lo que yo hago es, pongo mi antena receptora en esta dirección, apuntando hacia el objetivo 1. Si obtengo ese piquito que yo mostraba en la imagen anterior, puedo decir, bien, el eco proviene de esta dirección. Caso contrario, si se emite esa onda electromagnética y la antena está escuchando, por decirlo, orientada hacia el objetivo 1 y en ningún momento llega ningún eco, yo puedo decir, ahí no hay objetivo. Paso a la siguiente posición, nuevamente mi antena la oriento hacia el objetivo 2, se emitió la onda electromagnética, se reflejó, imaginemos sobre este objetivo 2, vuelve, voy a detectar ese pico que me permite determinar ese intervalo, ese retardo, y puedo decir entonces que sí, ahí hay objetivo. Si no pasaría eso, sigo barriendo, voy al objetivo 3, al objetivo 2, luego puedo volver otra vez al objetivo 1 y así voy barriendo. En función, como soy yo, operario, yo radar, por decirlo de cierta forma, quien maneja este barrido que hace esta antena, que lo puedo hacer básicamente, ¿cómo lo pueden ver eso? Creo que la mayoría lo ve en las películas estas de guerra, de buques, que ven una antena que está girando todo el tiempo los 360 grados. Eso, lo que está haciendo es eso, es ese barrido. Esa antena está barriendo 360 grados todo el tiempo. En esta imagen, la antena no barre 360 grados, aparentemente parece que barre 90 grados solamente, pero esa es la idea. Yo hacer girar la antena, el haz de la antena, como yo soy quien está girando la antena, se controlo, por decirlo así, el paso de giro de la antena. Si yo recibo en una determinada dirección, me fijo, a ver, esto está orientada con un ángulo de giro de 10 grados. Ah, bien, entonces el objetivo vino de 10 grados. Sigue girando, está en 30 grados. Digo, ah, bien, giró 30 grados y de ahí tengo un objetivo, perdón, tengo un eco. Bien, entonces el objetivo viene con esa dirección. Entonces, de esa forma, con ese sistema, o sea, del sistema de antenas de recepción, sumado a lo que era la determinación de rango, yo puedo decir, ubicar en un diagrama, por ejemplo, con el típico que se ve en todas las películas, el famoso diagrama PPI, que es indicador de posición. Imaginemos acá que tenemos los 4 puntos cardinales. ¿Y qué digo yo? Agarro, determino un rango, bien, que lo determino por medio de medir ese retardo, y cuando pasa la antena, justamente en esa dirección, imaginemos que no sé, que estos son 10 grados con respecto al norte, entonces ahí ya puedo ubicar con esas dos coordenadas, en coordenadas polares básicamente se podría decir, puedo obtener la posición de mi objetivo. Bien, simplemente al determinar el rango, que lo obtengo de medir ese retardo, y la dirección, quien me proporciona la dirección es el sistema de antenas. Bien, con esos dos parámetros puedo determinar la posición de un posible objetivo. Para verlo un poquito más, veamos un ejemplo de cálculo, por decirlo así, que se tiene como datos. En primer lugar, que se tiene una velocidad de propagación de 3 por 10 a la 8, la velocidad de la luz en el vacío. De alguna forma se logró determinar ese retardo, que vale 5 microsegundos en esta oportunidad. Y, por otro lado, nos dice que ese retardo, esa señal fue captada con una dirección de 15 grados de azimut. O sea, ¿qué significa esto? Cuando la antena estaba a 15 grados orientada con respecto al azimut, se detectó este retardo de 5 microsegundos. Por ende, se asume que ese eco proviene con la misma dirección, con esa dirección de azimut.
Entonces, ¿qué hago en primera medida? Voy a determinar la equivalencia o a cuánto equivale este retardo de 5 microsegundos. La famosa ecuación que ya vimos al principio, que parte de la ecuación de velocidad igual a espacio sobre tiempo. Aquí tengo C, conozco cuánto vale, el intervalo de tiempo también. El 2 básicamente, ¿por qué aparece aquí? Porque el intervalo de tiempo que yo mido es el tiempo de ida y de vuelta. Y a mí solo me interesa la distancia de ida, por decirlo así, o la distancia de vuelta. Es por eso que divido en 2 al intervalo de tiempo. Reemplazo y obtengo un valor de un rango o una distancia de 750 metros. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Digo que el objetivo se va a encontrar a 750 metros, en un rango de 750 metros, medidos desde mi radar, en una dirección radial, y agrego el dato de que se encuentra en una dirección con un azimut de 15 grados. ¿Cómo represento eso? Por ejemplo, en este diagrama de indicador de posición. Fíjense, aquí en el centro estaría mi radar, mi sistema de radar. Cada uno de estos anillos son distancias radiales con respecto al origen, que es donde está ubicado mi sistema de radar. Entonces, yo dije que, en función de ese retardo, ese eco podría estar viniendo a una distancia de 750 metros. Pero esos 750 metros pueden ser en cualquiera de estos puntos, se cumple la misma condición. Todos estos puntos de esta periferia, de este círculo, se encuentran a 750 metros de mi radar. Pero ahora, con el siguiente dato, que es el dato que obtengo a partir de esas antenas, que se encuentra a 15 grados del azimut, recordando que el azimut se mide con respecto al norte, aquí estaría nuestro norte. Entonces, esos 10 grados, imaginemos que es aproximadamente en esta dirección. Ahí están esos 15 grados, perdón, creo que dije 10 grados yo. Entonces, ya tengo los 750 metros, tengo la dirección, lo único que me queda es ubicar el objetivo. Entonces ya en este diagrama ya lo puedo perfectamente ubicar a ese objetivo. Simplemente brindando los datos de el rango y la dirección, o el azimut, como ustedes quieran ver. Bien, de esa forma logro determinar la posición de posibles objetivos sobre los cuales se reflejan esas ondas electromagnéticas. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya vimos cómo determinar la posición de un objetivo, o por lo menos la idea básica, la idea teórica de cómo hacerlo. Lo que vamos a ver ahora es la ecuación de radar, que es una ecuación muy importante, que ustedes van a ver con mucho paralelismo, mucha similitud a la ecuación la ecuación de Friis, que creo que debieron utilizar para el tema de los radioenlaces, donde básicamente lo que ustedes determinaban es la potencia recibida en función de la atenuación presente en el camino, la potencia transmitida, la ganancia de las antenas, la atenuación de los cables y otros parámetros más. La ecuación de radar es muy parecida a eso, tiene el mismo concepto y obviamente se considera como punto de partida el radar, ubicado en una determinada posición geográfica, a mi objetivo, que va a estar a una distancia de X metros con respecto a mi radar, en este caso la distancia R, le llamemos así sin nada más. ¿Y qué sucede ahora? Nuestro radar emite una onda, llamémosla onda incidente. Esa onda va a viajar, va a ser emitida por mi sistema de antenas transmisoras, va a comenzar a propagarse por la atmósfera terrestre hasta intentar hacer impacto o interactuar con nuestro objetivo. Al interactuar esta onda electromagnética con nuestro objetivo,
el objetivo lo que va a hacer es dispersar esa onda, esa energía electromagnética que le llega a él, la va a dispersar en todas las direcciones, no va a tener una dirección preferencial sobre la cual va a dispersar esa energía. Y una de esas tantas direcciones de dispersión va a ser un camino de vuelta hacia nuestro radar. Ahí se dispersa la onda, tenemos el camino de vuelta, a la cual lo vamos a llamar onda reflejada, simplemente. Bien, ese sería el sistema. Se transmite la onda incidente, llega a nuestro objetivo, interactúa, el objetivo dispersa toda esa onda electromagnética. Uno de esos posibles caminos de esa onda electromagnética dispersa puede ser el camino de vuelta hacia nuestro radar, generándose así la onda reflejada, la cual a posteriori va a ser captada por nuestro sistema de radar. Bien, esa es la base de cómo funciona un sistema de radar, o por lo menos las etapas en ese proceso de búsqueda del objetivo, y lo cual nos sirve como base para plantear lo que es la ecuación del radar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro pequeño dibujito: radar, objetivo, onda incidente, onda reflejada, onda que se dispersa. Entonces, vamos a iniciar con una potencia transmitida por nuestro sistema de transmisión, de algún nivel de potencia, no sé, 1 kilovatio, 500 vatios, algún valor. Eso va a depender mucho del tipo de radar que se tenga. Lo primero que vamos a tener, ¿qué era? Tenemos esa potencia en este punto, o aquí para decirlo mejor, que es la potencia que sale de nuestro sistema de transmisión, nuestro amplificador, por decirlo así. ¿Qué es lo primero que encuentra ese sistema de ese amplificador? Lo primero que va a encontrar es la propia antena. Todas las antenas, estos elementos pasivos o activos, tienen lo que se denomina una determinada ganancia, ¿bien? Que en función de esa potencia, que es la suministrada por nuestro amplificador, se va a ver amplificada por esa ganancia de la antena. ¿Cuál es esa ganancia de la antena? Es este parámetro denominado G sub T. Básicamente, ganancia de transmisión, de la antena de transmisión. Bien, entonces, antes de propagarse esa onda electromagnética, antes de salir, o ya por decirlo así, ya aquí a punto de salir de la antena, tenemos la potencia que me brindaba mi amplificador multiplicada por esa ganancia propia de mi antena, esa ganancia de la antena de transmisión. Tengo esa potencia y se emite, comienza a propagarse. Bien, debido a esa propagación, si ustedes recuerdan un poco, van a tener el fenómeno este de atenuación de espacio libre o atenuación geométrica, no sé cómo lo vieron en la parte de los radioenlaces. Se va a ver afectada, recuerden que es una atenuación meramente por el hecho de las condiciones geométricas. Debido a que la onda cada vez viaja a distancias más grandes, la intensidad de esa onda debe repartirse en frentes de onda cada vez más anchos, más grandes, más grandes. Es por eso que esa densidad comienza a disminuir. Entonces, esa densidad de potencia transmitida es la que voy a tener justamente un punto antes o un instante antes de impactar sobre mi objetivo. Bien, este valor de densidad de potencia, ese valor que yo tendría, por ejemplo, en este punto. No he llegado aún a tocar mi objetivo, pero estoy a punto de llegar. Ya estoy casi de empezar a interactuar con dicho objetivo. Bien, esa es la densidad de potencia que llega a mi objetivo. Paso siguiente, como se dijo, este objetivo va a dispersar esa onda electromagnética en todas las direcciones y el nivel con el cual va a dispersar no va a ser siempre el mismo. Puede ser que un objetivo disperse toda la energía básicamente, otro sistema puede ser que no disperse nada y se quede por algún motivo con toda la energía. Entonces, ese nivel de dispersión que tiene cada objetivo se encuentra dentro de un parámetro que se denomina, en este caso con la letra sigma,
que también ya lo vamos a ver un poco más adelante, que es la denominada sección eficaz del radar, que es un parámetro característico de cada objetivo, que lo que me dice es el grado o la habilidad que tiene un objetivo para reemitir ondas electromagnéticas cuando es impactado o incidido por ondas electromagnéticas. ¿Bien? Entonces, esta potencia emitida por el objetivo es justamente, podríamos verlo, la potencia con la cual ya está saliendo o volviendo, por decirlo así, luego de producirse esa dispersión sobre mi objetivo. Es la potencia que ya tendría aquí a punto de emprender el camino de vuelta hacia mi radar. ¿Qué sucede? Se vuelve a propagar, vuelvo a tener nuevamente esa atenuación de espacio libre. Recuerden que es debido a un fenómeno netamente geométrico. Acá vuelve a aparecer el mismo fenómeno, fíjense que es el que está aquí, 4pi por el radio cuadrado. Se vuelve a atenuar y obtengo la densidad de potencia, pero ahora en este punto. Un instante antes de ingresar por antena receptora y ser captada por nuestro sistema radar. Esta densidad de potencia es la que yo tengo un instante antes de ingresar a mi sistema de antenas receptoras. De la misma forma, ahora ya estoy a punto de ingresar a ser captada por esa onda, perdón, por esa antena receptora. De la misma forma que en la antena de transmisión había una ganancia de transmisión, hay algo parecido en este caso con respecto a la antena de recepción, que es el área eficaz de una antena. Es eso el parámetro que se encuentra en este punto. Ese A sub ganancia eficaz de una antena. Área eficaz, perdón, área eficaz de una antena. Este nivel de potencia, ¿dónde se encontraría? Este nivel de potencia ya fue captado por mi sistema de antenas receptoras, de cierta forma se vio amplificado por esa ganancia o pseudo ganancia de la antena, y ya estoy en puertas de ingresar a mi sistema de recepción. ¿Cuál va a ser mi sistema de recepción? O mi receptor, por decirlo de cierta forma, puede ser un super heterodino, o no sé, un receptor heterodino de banda de conversión directa. Puede ser, eso va a depender mucho del tipo de radar que se tenga. Pero este nivel de potencia es el que está en puertas de mi receptor. Bien, entonces la última ecuación que vimos es esta ecuación, la otra solamente estaba dispersa, acá agrupé algunos términos, el radio ya apareció al cuadrado porque aparecía varias veces, directamente agrupé eso y obtenemos esto. Esa ecuación es la potencia que se recibe, la potencia que está en entradas de nuestro sistema receptor. A su vez, esa área efectiva de la antena de recepción es igual a la ganancia, ahora sí, esta es la ganancia de la antena de recepción, multiplicada por el cociente entre la longitud de onda al cuadrado dividido 4pi. ¿Bien? Simplemente un parámetro. A su vez, muchas veces se puede considerar que tanto la ganancia de la antena transmisora como de la receptora son aproximadamente igual una con la otra, haciendo esa consideración también. Se llega finalmente, y obviamente reemplazando el área efectiva por su equivalente, llego finalmente que la potencia recibida, que es la potencia que se va a tener en puertas de mi sistema receptor, va a ser igual a la potencia que se transmite, a la ganancia de las antenas, a la sección eficaz del objetivo, que recuerden que era esa habilidad que tenía el objetivo para que cuantificaba, perdón, esa habilidad de reemitir esas ondas electromagnéticas cuando impactan sobre él, a la longitud de onda. ¿La longitud de onda de quién? De la onda electromagnética, o sea, la frecuencia, por decirlo así, de esa onda electromagnética, y a su vez es inversamente proporcional a la distancia a la cual se encuentra ese objetivo. Bien,
cuando más lejano se encuentre el objetivo de mi radar, la potencia recibida, fíjense, obviamente va a ser cada vez más pequeña y más pequeña. Sobre todo debido a que la distancia, esa distancia entre el objetivo y mi radar, se encuentra a la cuarta potencia. ¿Bien? ¿Por qué decíamos que esta ecuación era importante? Es importante porque, de cierta forma, ustedes con esto pueden decir qué parámetros fundamentales de este radioenlace, llamémoslo así, que es este radar, yo puedo aumentar para lograr una determinada potencia de recepción. Como ustedes saben, muchos sistemas de recepción tienen determinados niveles mínimos, ya sea de potencia, con los cuales, potencia mínima de entrada del receptor, a partir del cual se empieza a tener valores aceptables o a partir de los cuales se puede lograr la detección de la señal. En otros casos se tienen niveles mínimos de relación señal-ruido, a partir del cual es el piso inferior y a partir del cual de ahí para arriba el sistema empieza a comportarse como fue diseñado originalmente. Todo esto referido a los sistemas de detección, al receptor, por decirlo así. Entonces, con esta ecuación ustedes pueden decir, bien, ponen los parámetros, dicen tal potencia, tal ganancia, mi objetivo es tal y tiene tal nivel de reflexión, este es tal la longitud de onda de mi frecuencia, se encuentra a tal distancia mi objetivo, y se fija qué potencia podrían estar esperando la entrada de su receptor. Hagamos una idea de que ustedes necesitan tu sistema detector comienza a funcionar adecuadamente a partir de una potencia recibida de 10 milivatios, por decirlo así. 10 milivatios. Ustedes calculan todo esto y a ustedes les da 5 milivatios. Están 5 milivatios por debajo. Entonces, ¿qué agarran? Y dicen, a ver, bueno, tengo que aumentar esto. ¿Qué puedo hacer? Tengo que llevarlo al doble la potencia recibida. Entonces comienzan a analizar, dicen, bueno, la distancia del objetivo, eso no puedo variar porque el objetivo está fijo en aquella distancia. Lo mismo, no puedo cambiar de objetivo porque ya es el objetivo que yo quiero determinar. ¿Qué me queda? Puedo cambiar un poco la frecuencia, puedo modificar la potencia, puedo ver si puedo modificar las antenas de transmisión y recepción. Entonces así ustedes pueden empezar a jugar con estos parámetros para adecuar la potencia recibida a los niveles que ustedes desean, a los niveles a partir de los cuales su sistema receptor comenzará a funcionar correctamente. Por eso es la idea de que esto es importante en el diseño de radares, conocer la utilidad que tiene la ecuación del radar. Bien, vamos un paso más allá. Esa ecuación de radar que está en veces, o sea, en cocientes y en multiplicaciones, tiene su equivalente, que es en su versión logarítmica, donde ustedes recuerden todo lo que era, una vez de aplicar logaritmo, todo lo que se aplica, todo lo que era multiplicaciones se convierte en suma y todo lo que era divisiones se convierte en resta. Es exactamente lo mismo, solamente que en unidades de dB. Cuando tenemos la potencia, puede estar en dB watts o dBm también. La ganancia en dBi, la atenuación en dB simplemente, negativa obviamente. La sección eficaz del objetivo. Esta es la atenuación en el camino de ida, la atenuación en el camino de vuelta. Y finalmente, la ganancia de la antena receptora. Un ejemplo de cálculo de esto, muy sencillo. Tienen tal nivel de potencia, las ganancias de transmisión y recepción son casi las mismas de las antenas, 20 dBi en cada caso. El sigma o la sección eficaz de mi objetivo, que era la capacidad que tenía el objetivo para remitir ondas, en este caso es 25 dBs, que es square meter, metros cuadrados, que también ya vamos a ver por qué tiene esa unidad, por qué tiene esta unidad dBi. Son características de cada una de las magnitudes que representa. La atenuación de ida, la atenuación de vuelta, suponemos 60 dB en ambos casos. Entonces simplemente determino todo eso y calculo. En este caso obtengo un valor de menos 38 dBm, que si lo paso a watts, eso me vale 1,6
por 10 a la menos 7 watts, que si no me equivoco, eso me parece que es 0,16 microvatios, me parece. Así que fíjense, estos valores son que si no me equivoco son valores típicos, no recuerdo de qué radar, pero sí son valores cercanos a los esperados, no son inventados así porque sí. Fíjense que se transmite una potencia de 500 vatios, un lindo valor de potencia, y lo que se espera recibir es 0,16 microvatios. Serían esos 7 órdenes de magnitud, si no me equivoco, más chicos de lo que se emitió, no más todavía, porque esto está al cuadrado, a la potencia, a la segunda potencia. Sí, son como 8, me parece, órdenes de magnitud entre una y otra. Fíjense que la potencia que se transmitió se vio atenuada muy fuertemente, hasta llegar a un valor de 0,16 microvatios. Bien, entonces ahí, ¿qué podría hacer yo? Digo, bueno, yo no puedo funcionar con este valor y empiezo a jugar con los parámetros para ver a cuál le puedo aumentar un poco en pro de lograr aumentar este nivel de potencia recibida. Muy bien, eso sería lo referido a lo que es la ecuación del radar. Ahora vamos a ver un poquito un poco más adelante cuáles son las tareas. ¿Qué tareas? Por lo general, obviamente, hay muchísimas tareas que se puede realizar con un radar, pero estas son como las tareas más comunes o las generales, ¿verdad? Que se puede realizar con un radar. La básica, que es el corazón del radar, la tarea principal o básica, es determinar la distancia del objetivo, llamado alcance o rango, y la orientación, obviamente, con respecto al transmisor, que lo veíamos a partir de decir la dirección de azimut que se tenía. Y otra variable que, bueno, que no lo mencioné anteriormente, es la altitud, la altura a la cual se encuentra del piso. Porque no es lo mismo detectar un auto que está a nivel del suelo o un barco que también está a nivel de la superficie, por decirlo así, que un avión que tiene una altitud distinta de cero, ¿bien? Serían esos tres valores para poder ubicarlos geográficamente. Latitud, longitud y altitud. Con esos tres parámetros ya puedo tener la ubicación geográfica de un punto. En este caso, ese punto sería nuestro objetivo. Otra de las posibles tareas que se puede realizar es determinar la velocidad de un objetivo, ver si se está moviendo o no, y si se mueve, decir qué velocidad tiene. Como así también se puede decir o representar la dirección de ese movimiento, ver en qué dirección o qué sentido está tomando el movimiento de ese objetivo. Es el caso de los radares Doppler, o en los casos de los radares que miden velocidad y los radares de tracking, en los casos de que hacen seguimiento de objetivos. Por otro lado están los radares otra tarea es identificar o reconocer objetivos, bien, donde ya no solamente se pide decir en qué posición se encuentra un objetivo, sino ir un poquito más allá, un paso más adelante y decir quién es, puede decir quién se encuentra en tal posición. Ah, es el, no sé, es el avión de Austral, número 502, por decir una cosa. Lo cual se usa mucho en lo que es los radares de aeropuertos, radares primarios y secundarios, en los cuales esa es una de las tareas principales. No solamente detectar la posición de los aviones, sino a su vez decir quiénes son, decir quién es ese objetivo detectado. El seguimiento, obviamente, de objetivos. Y otro más sería el monitoreo de superficies, que es más que nada lo referido a los radares de apertura sintética, los radares SAR, que son quienes, debido a la propiedad que se encuentran montados sobre satélites, lo que hacen, toman imágenes de radar que son parecidas a lo que sería una imagen de una fotografía, comúnmente dicho, pero tienen otras características importantes, como que pueden atravesar, debido a esa propiedad de las ondas electromagnéticas,
no se ven afectadas por las condiciones de clima, en algunos casos, dependiendo de la frecuencia, pueden penetrar una determinada distancia sobre la superficie terrestre, con lo cual también se pueden medir como acueductos, no se pueden medir, perdón, se pueden observar acueductos en determinados niveles de humedad del suelo. Los radares SAR últimamente se utilizan mucho para este tema de la agricultura o de la minería, para ver condiciones del suelo, básicamente. Como también para determinar este tema de hielos, deshielos, posibles deshielos. Bien, esas serían, de forma muy genérica, las posibles tareas a realizar por los radares, por los sistemas de radar. Bien, vamos un poco más allá. Lo que vamos a ver ahora son las clasificaciones muy generales, o por lo menos las clasificaciones básicas que se tienen, que una de ellas es en función de la ubicación de las antenas, donde me refiero a antenas, el sistema de antenas de transmisión y el sistema de antenas de recepción. En función de dónde se ubica cada una de estas, se los puede clasificar en radares monoestáticos o biestáticos. En función del tipo de forma de la onda, de esa señal que se transmite, se los clasifican de onda continua o de onda pulsada. Por otro lado, en función de cómo es el objetivo, cómo reacciona o cómo es su comportamiento con respecto a nuestro radar, puede ser radares de tipo primario y radares de tipo secundario. Bien, ya vamos a ver cuál es cada uno de estos en función de estas clasificaciones, dado la ubicación de los sistemas de antenas, el tipo de onda y tipo de objetivo. Si este objetivo es pasivo, o sea, no tiene reacción alguna frente a nuestro radar, o activo, donde sí tiene alguna participación en ese proceso de búsqueda que realiza un radar. Muy bien, en primera medida tenemos lo que sería la clasificación en función de la ubicación de las antenas, tanto de transmisión como de recepción, en los cuales, si los sistemas de antena de transmisión y recepción se encuentran emplazados o ubicados en la misma zona, o no, obviamente no encima uno del otro, o a una distancia tal uno con respecto al otro que, comparadas con la distancia a la cual se encuentra el objetivo con respecto a este sistema de antenas, es despreciable o muy pequeño, en ese caso se los considera sistemas monoestáticos. En palabras generales, sería cuando los sistemas de antenas de transmisión y recepción se encuentran emplazados en un mismo lugar. En ese caso, se tiene lo que se conoce como un sistema monoestático. ¿Bien? El camino o el rango ese que hablábamos, la distancia, cuando la onda se transmite en el camino de ida como en el camino de vuelta, es exactamente el mismo. ¿Bien? Este sería mi sistema de radar y aquí se encuentra el objetivo. Radares de tipo monoestático, los sistemas de antenas, transmisión y recepción se encuentran en el mismo lugar, ubicados. Por otro lado, se tienen los radares de tipo biestáticos, en los cuales los sistemas de transmisión y recepción, esos sistemas de antenas, se encuentran emplazados en lugares distintos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi sistema de antena ubicado en una ubicación, en un punto, perdón, de transmisión, y en otro punto tengo ubicado mis sistemas de antenas de recepción. Ya no están juntos en una misma zona. Ahora están en lugares totalmente distintos. Bien, en ese caso se tiene un radar biestático. Hay un caso particular de este que son los radares multiestáticos, donde no solamente de aquí, ¿qué considero? Un sistema de antena de transmisión y un sistema de antena de recepción.
en un radar multiestático se pueden tener N sistemas de antenas de transmisión y N sistemas de antenas de recepción. O sea, se tiene una red de radares, por decirlo así, que forman un gran radar. Son los sistemas de radares multiestáticos, ¿bien? Pero en todos ellos lo que prima es que los sistemas de antenas de transmisión y recepción se encuentran emplazados en lugares distintos. Eso es la primera clasificación en función de la ubicación de los sistemas de antenas. Si vamos un poco más allá, tenemos en función del tipo de onda, donde se recuerdan. Ingeniero, Sí, tengo dudas respecto a la clasificación anterior. sí. Cuando tenemos sistemas, por ejemplo, transmisor y receptor, que es un único sistema o un único módulo, ¿hablamos de transceptores o es un concepto totalmente distinto? No se aplica tanto a radar, pero lo que podemos decir cuando usas transceptor es que recibe, viste, una señal y la transmite. Es como que la recibe y la... ¿Cómo te puedo decir? Bueno, sí, eso. Recibe señales y la puede transmitir. Es como que recibe la misma señal, puede que ya venía la señal muy atenuada. Eso es más común en radioenlaces, pero viene la señal muy atenuada, este transceptor lo agarra y la vuelve a emitir la misma información, pero ponerle que le da un poco más de potencia o la mejora un poquito para que ya venía muy decaída la señal. Pero Bien, no se sería, aplica a sí, radar. claro, no tenemos tanto la idea de transceptores. Pero Bien. en un transceptor, si lo podemos ver ese caso, sería de este tipo. Correcto, porque lo que hace, transmite y recibe, seguramente con sistemas de antenas diferenciados, pero ambos están en la misma ubicación. Sí, sería correcto. Sería este tipo, el primero, un monoestático. Bien, bien. Y después respecto Sí, a la calidad o a la precisión de la información que nos brinda el radar, ¿se pierde algo de información cuando usamos un radar biestático, donde tenemos separadas las antenas de transmisión y de recepción? bien. Ahí, fíjate, ¿qué sucede? No sé si creo que no lo dije todavía, pero algo importante para que esto funcione con el tema de medir ese retardo es que exista en primer lugar un sincronismo entre todo el sistema, ¿verdad? Que todo esté sincronizado. O sea, cuando yo activo mi radar, transmito la señal, tengo que largar un clock maestro, una señal de reloj maestro, que no se me caiga y que con eso yo lleve el sincronismo de todas las etapas. ¿Para qué necesito eso? Justamente en pro de buscar esa precisión y no perderme, porque si yo uso un reloj, por decirlo así, un clock maestro para esto, un clock maestro para otra antena, para cada una de las etapas, ese retardo lo voy a medir de forma muy imprecisa y con mucho error. Entonces, es evidente que en este sistema, vos fíjate, donde tengo el sistema de antena de transmisión, el sincronismo lo puedo llevar de forma muy rápida o muy fácil. ¿Cómo sería el sincronismo? Yo tengo un reloj, un oscilador, muy estable en frecuencia, y de ahí divido y voy dándoles el clock o la señal de esa de reloj a todos los sistemas. ¿Qué sería en este caso? Tiro un cable, por decirlo así, muy corto a sistema de antena de recepción y otro a mi sistema de antena de transmisión. ¿Qué sucede con este? Esta distancia puede ser de kilómetros, entonces ya si yo meto un cable, de seguro que voy a tener algún tipo de retardo. Si meto una fibra óptica, también voy a tener retardo. Entonces, en este caso, muchas veces lo que se hace es utilizar sincronismo directamente por GPS o alguna de sus variables de la tecnología de GPS. Y con eso voy logrando la precisión esa del sincronismo que se tiene. Pero con ambos sistemas, a ver, si vos me preguntas, cada uno de los sistemas, tanto ya el monostático o el biestático, va a depender mucho de la aplicación. Por decirte una cosa, ¿qué querés hacer vos? Si, por ejemplo, un radar monostático, ¿cuál sería? El ejemplo clásico es estos radares que tienen los policías de las calles con los que miden la velocidad. Pues no sé si los policías, pero bueno, todos ya imaginamos esa imagen de un policía con una pistolita. Ese es un radar monostático. La función que cumple debe ser de determinar esa velocidad. Este caso de un radar biestático puede ser un caso, pueden ser sistemas de
un OTH o radares o sondadores ionosféricos oblicuos. Todo va a depender mucho de lo que vos quieras. Pero si vamos a la pregunta precisa de la precisión, en este caso sería más complicado, va a depender obviamente del diseño que se realice de radar, de llevar una precisión como, en caso contrario, en este caso es un poco más sencillo de realizar esa precisión. Aquí voy a necesitar un poco más de esfuerzo o, por decirlo así, un poco más de, no sé cómo decirlo, ¿Complejidad? de complejidad para lograr una precisión similar a la que tenía en este caso. Simplemente eso. Pero eso va a depender mucho del tipo de radar que vos tengas, que quieras, y cuál es su función final. Es muy probable que quizás cuando tengas en este caso, la precisión que necesitabas en este caso no era un factor fundamental. Quizás aquí lo que vos necesitabas era alcance. Querías medir objetivos que estaban muy lejos, pero solo querías saber si estaban ahí. No te importaba tanto decir, se encuentra a tantos metros darle hasta las centésimas, y solamente te importaba decir, se encuentra a tantos metros y listo, no me importa más que eso. Eso va a depender mucho. No sé si responde un poco a la pregunta. Sí, ahora me quedó más claro. Muchas gracias. Ok. Seguimos un poquito más. Estábamos ahora con el tipo de onda que se transmite. Y acá tenemos dos clasificaciones, de tipo de onda continua y los de tipo de onda pulsada. ¿Cuáles son los de onda continua? En estos radares lo que se hace, se emite una onda ininterrumpidamente, así, de forma continua, todo el tiempo. Para que lo vean un poco más sencillo, o para que se clarifique más lo que yo estoy hablando. Este ejemplo, acá hay una onda, obviamente que acá, bueno, yo lo termino simplemente porque debe ser así para que se pueda visualizar, pero esta onda tendría que, una vez que yo enciendo mi transmisor, este tono, que es en el caso una señal senoidal, se transmite indefinidamente. Todo el tiempo estaría presente. ¿Bien? Ese es el caso de un radar de tipo de onda continua. A su vez, puede ser un radar de onda continua, el cual puede estar modulado. ¿Cuáles son las modulaciones que se usan? Son muchas las modulaciones que ustedes ya conocen, las famosas modulaciones digitales, BPSK, QAM, 16 QAM, BPSK, QPSK, creo que ya la dije también. Luego vamos a ver otra que es la modulación lineal en frecuencia, que es parecida, es prima hermana de las modulaciones que veíamos de la FM, la modulación en frecuencia, pero esta es modulación lineal en frecuencia, ya vamos a ver que es parecida, pero no tanto. Es otra posibilidad a lo que me refería es que este tipo de ondas continuas, como en este caso es un tono puro sin modular, hay otro caso de radares de onda continua, pero la señal es modulada. ¿Cuáles pueden ser esas modulaciones? Como les dije, BPSK, QAM, 16 QAM. Eso ya va a depender de cada radar que se quiera o del estudio que cada uno esté realizando sobre características que quiera que tenga su radar. Va a decir, me conviene más esta modulación o esta modulación. Pero eso es básicamente lo que es un radar de onda continua. De forma contraria a lo que es un radar de onda continua, están los radares tipo pulsado, en los cuales se emite pulsos, ¿bien? Y se define el concepto de transmisión y de recepción, de ventana de transmisión y recepción. Por ejemplo, esto es todo referido a la señal que se está transmitiendo, ¿verdad? Todo esto, fíjense acá, es ST, señal transmitida. Aquí se transmite durante un intervalo de tiempo, que vale, no sé, un milisegundo por decir una cosa, se apaga el transmisor y en este periodo donde no se transmite, se enciende el receptor. En el periodo en el cual no se transmite, se recibe señal, se activa toda la parte del receptor. Pasado ese intervalo de tiempo, se apaga el receptor y se enciende el transmisor. ¿Bien? En cambio, en el caso de onda continua, se transmite y se recibe al mismo tiempo. Es muy parecido, no recuerdo si el concepto es full duplex, creo que sí, transmitir y recibir, sí, es full duplex, es eso. En el de onda continua se puede transmitir y recibir al mismo tiempo. En el de pulsado se separan ese concepto y cuando se transmite,
no se recibe. Y cuando se recibe, no se transmite. Esa es una de las diferencias entre un radar de onda continua y un radar pulsador. Obviamente, cada uno tiene sus aplicaciones, que puede ser mejor o peor, o en algunos casos es indistinto usar una u otra en diferentes tipos de radares, dependiendo de la función a cumplir por ese radar. Bien, entonces, ya vimos una clasificación por cómo están ubicados sus sistemas de antena, transmisión y recepción, por cómo es la forma, por decirlo así, de la onda que se va a transmitir. Y ahora vamos a ver cómo es en función del objetivo. Si el objetivo es pasivo o activo, si tiene alguna participación o no en ese proceso de búsqueda que realiza el radar. Conociéndose, entendiéndose como pasivo, donde no participa de ninguna forma, y un objetivo pasivo cuando tiene alguna interacción o alguna participación en ese proceso de búsqueda. Entonces, la clasificación acá era en dos tipos, primario y secundario. Donde el radar primario, para decirlo así, para que quede claro, es el concepto que se estuvo explicando en las primeras diapositivas, donde la onda electromagnética, el radar que hacía, emitía la onda electromagnética y mi radar era totalmente pasivo o ciego, por decirlo así, a lo que hacía mi radar. Él simplemente era bombardeado o impactado por esa onda electromagnética, reflejaba esa onda electromagnética, lo cual no depende, digamos, de una decisión de ese objetivo, simplemente es una característica que él tiene de reflejar. Reflejaba y se producía ese eco y el radar lo detectaba. Eso es un radar de tipo primario. ¿Dónde? ¿Qué tengo? En este caso, estoy usando imágenes de una estación, perdón, de un aeropuerto. Acá está la torre y acá es nuestro pequeño avión. Entonces, el radar emite una onda, se transmite, rebota en mi objetivo no sabe absolutamente nada, que yo lo estoy bombardeando con ondas electromagnéticas, este lo refleja, vuelve ese eco y quien realiza toda la tarea aquí es mi mi radar. ¿Qué hace él? Dice, bueno, este avión que estaba por acá está a tal altitud, con tal azimut y a tal distancia de la torre de control. Ese es el principio de funcionamiento de un radar primario, que es un objetivo pasivo. Él no tiene participación activa, por decirlo así, en ese proceso de búsqueda. De forma contraria, el radar secundario, en este caso, sí tiene una participación muy fuerte en lo que es todo este proceso de transmisión, de este proceso de búsqueda. Porque este radar secundario lo que hace en realidad, emite una transmisión, una interrogación. Cuando realiza la transmisión, lo que emite es una pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta? Obviamente no es así, pero para decirlo en criollo es, ¿quién sos? Emite esa onda. ¿Qué sucede? Nuestro objetivo, en este caso este avión, tiene un receptor incorporado, recibe esa onda, ese mensaje o esa interrogación que dice ¿quién sos? Y responde con su propio transmisor. Y dice, soy el avión, no sé, 1118, por decir una cosa. Y eso lo transmite. Aquí manda la respuesta donde dice, soy tal avión. Lográndose así, de cierta forma, la identificación del objetivo. Bien, esa es la diferencia o la clasificación entre lo que es un radar primario, el cual no tiene participación, por decirlo así, en ese proceso de búsqueda, y el radar secundario, el cual sí tiene una participación muy fuerte, que es, básicamente en este caso tenemos una comunicación punto a punto, podríamos decir. Este emite una pregunta, nuestro objetivo responde, y la torre de control recibe esa pregunta, la procesa y refleja quién es ese objetivo detectado. Estos dos radares funcionan en conjunto, ¿verdad? Y son los que forman los radares montados en los distintos aeropuertos. Hoy en día, en nuestro país, quienes realizan este tipo de
de radares son la empresa INVAP, la que se encuentra aquí en Río Negro, en Bariloche. Ellos realizan diseños y desarrollo de este tipo de radares, primario y secundario. No estoy seguro, pero creo que la mayoría de los radares que tenemos en nuestro país son de este tipo. Perdón, son primarios y secundarios, pero son, lo que quiero decir, que son desarrollados en su gran mayoría por la empresa INVAP. Bien, entonces, eso es lo que corresponde a lo que sería una clasificación en función del tipo de objetivo y su participación en ese proceso de búsqueda. Y lo último, con la combinación de estos dos, espero que se pueda ver, acá está muy oscura la imagen, pero esta es la típica imagen que tienen del indicador de posición, del plot PPI que tienen los aeropuertos, las torres de control, no los aeropuertos, donde fíjense que están estos, aquí estaría nuestra torre de control y estos son todos los anillos donde están los distintos radios. A esta distancia dice, bueno, este avión, por ejemplo, que está aquí, es el avión, no logro ver a qué distancia está, pero digamos, está, no sé, a 300 kilómetros y acá te dice quién es el avión de, no sé, LATAM 555. Entonces, con la combinación de estos dos radares, primario y secundario, se puede armar estos plots. El primero, lo que me permite es ubicar a todos los objetivos sobre estos mapas de indicación de posición. Y el radar secundario lo que me permite es decir quién es cada uno. Porque yo con el primario solo digo, aquí hay uno, pero no sé qué avión es. Aquí hay otro avión, pero tampoco sé quién es. Con el secundario, ahí ya le agrego un dato extra a mi representación, a mi ubicación de objetivos, y ya digo quién es cada uno. Y así también los puedo... Y seguro, bueno, varios de estos también hacen seguimiento, o sea, lo van siguiendo punto a punto quién es cada avión. Bien, eso sería con respecto a tipo de objetivo. Vamos un paso más allá y esta es la última clasificación, que sería en función de la frecuencia de trabajo. Recuerden que vimos un poco todas las frecuencias, desde la HF hasta la banda de los milímetros. Cada una se corresponde a ancho de banda en frecuencia, como así también su ancho de banda, si lo podemos decir así, en longitud de onda, o su ancho de banda en metros. En función de la frecuencia, se va a tener distintos tipos de radares, eso es muy importante, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, en qué impacta la frecuencia, o mejor dicho, la longitud de onda, con la tarea a cumplir por el radar. Por nombrar algunos que tenemos en la banda de HF, de 3 a 30 MHz, tenemos radares OTH. Radares OTH es de la sigla radares sobre horizonte, son radares que pueden detectar objetivos más allá del horizonte visible, a grandes distancias, por decirlo así. VHF, inicio de funcionamiento de los primeros radares. UHF, detección y seguimiento de misiles balísticos, satélites. En la banda L se tienen radares de alcance hasta 370 kilómetros, eso es todavía en línea de vista, no estamos más allá del horizonte aún. Utilizados en el control de tráfico aéreo, y de rango, detección de misiles balísticos también. Así la banda S, radares móviles y radares meteorológicos. La banda C también radares meteorológicos. La banda X usada para radares de aviones. Y también utilizada en la tecnología que son los SAR y los ISAR, radares montados sobre los satélites, radares de apertura sintética. Y así, bueno, en cada una de las bandas va a tener una aplicación de algún tipo de radar, obviamente porque en función de la frecuencia yo voy a poder detectar, por decirlo así, objetivos más grandes o objetivos más pequeños. Eso va a depender mucho de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, si yo quiero, mi radar es un radar meteorológico. ¿Qué quiero detectar yo? Por decirlo de cierta forma, quiero detectar las nubes, quiero detectar, no sé, las nubes de hielo, los vientos, las tormentas. En ese caso, contra quien yo voy a emitir mi onda electromagnética y se va a reflejar es sobre esas partículas de agua, sobre esas partículas de hielo, sobre esas partículas cargadas en una nube de tormenta. Es sobre esas. Si ustedes lo imaginan, es simplemente para dar un ejemplo.
si ustedes se ponen a pensar, son partículas muy pequeñitas en ese caso. Entonces, si yo emito si quiero decir, bueno, para eso voy a usar mi radar meteorológico, quiero usar la banda de HF. Fíjense, la longitud de onda en este caso son 10 metros. Ya de entrada, fíjense que con esto nunca voy a poder detectar nada. Es por eso que voy bajando un poco la longitud de onda, o sea, aumentando en frecuencia, para hasta lograr una detección más fiable, o ya vamos a ver más adelante donde se da una relación entre las longitudes de onda del objetivo que yo quiero detectar y, perdón, una relación entre la longitud de onda de la frecuencia de mi radar comparada con la dimensión física del objetivo que quiero detectar. Se debe dar una relación con la cual voy a decir si voy a poder detectarlo o no lo voy a poder detectar. Con esta frecuencia y ese objetivo, mi radar va a estar ciego prácticamente para ese radar. Para ese objetivo. Nunca lo va a poder detectar. Por eso es que en cada frecuencia se tiene un tipo de radar que va a detectar un tipo específico de objetivo. Bien, entonces vamos un pasito más allá. Y ya con esto ya vamos a terminar con esta última parte, que son los bloques principales, bloques muy principales en los cuales, dependiendo esto se llama referido a la parte de hardware de un sistema de radar, son los fundamentales, lo cual implica que se le pueden agregar muchos más, o sea que estos son ni diría lo mínimo necesario, pero es lo básico que tiene cada uno de los radares. De ahí seguramente tiene N bloquecitos más que van a conformar este sistema de radar. En este caso, ¿qué se tiene? Se tiene la parte de una antena transmisora, se tiene la parte de transmisión, por otro lado está la antena de recepción o el sistema de receptor, por decirlo así, nuestro receptor, como ese receptor que vimos en Electrónica 3. Tenemos el corazón de esto, que es el control y sincronismo, que ya hablamos un poquito que era cada cosa, ya vamos a volver a hablar un poco más. Luego está el procesamiento digital, que lleva todo radar para poder procesar y decir, aquí hay un objetivo a tal distancia, con tal rango, o decir, en esta ubicación está tal objetivo y es tal avión, en otro caso. Y finalmente la última parte es la visualización, que se va a hacer eso, va a depender mucho del tipo de radar que se tenga y cómo se debe o se desean que se representen los datos, esos objetivos detectados, cómo se desea que sean visualizados. Entonces, arrancamos y vamos a ver un poco lo que es el transmisor, que es el corazón de esto. Si no es el transmisor aquí, como lo podemos ver. ¿Cuál es su función principal? Es emitir esa onda electromagnética, con determinadas características, que es una amplitud, una frecuencia y una fase. En la clase que viene vamos a ver qué forma tiene una forma matemática, por decirlo así, esa señal que se transmite por el transmisor, valga la redundancia, y vamos a ver cómo se va afectando a medida que se propaga por ese medio. ¿Qué le pasa a la amplitud? ¿Qué le pasa a la frecuencia? ¿Qué le pasa a la fase? ¿Cómo se va todo degradando hasta que el último era un tono bonito, una senoidal, cuando lo transmití y me llega algo irreconocible, ultra atenuado? Entonces, el transmisor lo primero que hace es determina esos parámetros, amplitud, frecuencia y fase. Y aquí esto es muy importante porque es en función de esos parámetros sobre los cuales yo en primera medida puedo jugar, como veíamos un poco lo que pasaba con la ecuación del radar, para que yo luego pueda de cierta forma detectar esa señal. ¿Qué quiero decir con esto? Si la señal me llega muy atenuada, un pensamiento lógico es, bueno, entonces aumento la potencia transmitida, por decir una cosa. Así logro detectarla, porque al aumentar la potencia, como eso va a ser un viaje lineal, tendría que aumentar de la misma forma. Bien, después vamos a ver que eso no está así, pero no, como digo, no es tan así, no es que no sea así. Entonces, una parte de aumentar la potencia sí me va a aumentar un poco ese nivel de señal recibida. Bien, entonces, ¿cuál sería el transmisor básico? Una imagen básica y en base a las tareas que él debe realizar, son, en primera medida, la generación de la señal
Recuerden que acá estamos emitiendo señales electromagnéticas, o sea que deben ser generadas. Como decía antes, podría ser por esto, ay, no se me fue el que estaba en el microondas, bueno, se me fue el nombre, perdón. Hoy en día, ¿cómo lo podemos hacer eso directamente? Lo que se puede hacer con un PLL o se puede hacer con un DBS, un sintetizador digital de frecuencias. Un cristal también puede ser, dependiendo de la utilidad que se quiera dar, pero tiene que generar esa señal, ese tono senoidal básico, al cual luego se lo debe modular, ya sea, como dijimos, BPSK, alguna de esas modulaciones digitales, o una modulación lineal en frecuencia. Luego de eso, esa señal ya modulada y generada con un tono, con una determinada frecuencia que nosotros elegimos, se le debe dar el nivel de amplificación por medio de un amplificador. Y luego, finalmente, eso va y se transmite hacia la antena y ahí va a ser transmitido. Eso sería, en forma muy resumida, las tareas que debe cumplir lo que sería la etapa de transmisión, que si ustedes lo miran es la tarea general que siempre cumple un transmisor en cualquier tipo de sistema. Hoy en día, obviamente, esto es muy distinto a lo que era, no sé, por decirlo, 20 años atrás. Hoy en día están las tecnologías de las radios definidas por software, las RDS, que te facilita un montón de esto, porque todo esto lo hace directamente las radios definidas por software, para los que no sepan, te permiten, son pequeños dispositivos de hardware, los cuales son programables, pero la mayoría está orientado a lo que es las telecomunicaciones, o sea, están programadas para trabajar en alta frecuencia, se pueden aplicar filtros, se pueden aplicar convertidores de frecuencias, generadores de frecuencias, es toda la parte de hardware programable, pero orientado a lo que es las comunicaciones, las telecomunicaciones. Entonces, esa parte es como que hoy en día se facilitó enormemente el diseño. Lo cual implica que no requiera de todas formas un trabajo, ¿verdad? Pero comparado con antes sí podríamos decir que se facilitó un poquito. Bien, eso era con respecto al transmisor. Su contraparte sería el receptor, en este caso, el cual el receptor ideal lo que debe hacer es captar y amplificar esa señal muy chiquitita, medirla de alguna forma que llega por antena, ¿verdad? Que va a tener una frecuencia, en la mayoría de los casos, va a ser frecuencias elevadas. Es muy poco probable que se propaguen ondas a baja frecuencia, entonces siempre vamos a una frecuencia un tonito elevado por arriba de los megas. Ya vimos que el rango para los radares estaban a partir de la banda de HF, o sea, de los 3 megas hacia adelante. Entonces, esos receptores, ¿qué van a hacer? A esa frecuencia elevada la vamos a tener que bajar, ya sea por una conversión directa o con convertidores de frecuencia intermedia. Eso ya dependerá del receptor que se tenga. Y posteriormente a esa primera conversión hay que adecuarlo. Hay que empezar a tratar de filtrar con filtros de pasabanda, filtros de frecuencia intermedia o hacer rechazo de frecuencias e imágenes, mejorar esa relación señal-ruido. Se debe aplicar diferentes técnicas muy parecidas a las que se tiene con las desarrolladas en un receptor súper heterógeno. Que sería en forma muy sencilla, un amplificador de RF que hace el primer filtrado, que hace el filtrado en banda, en la banda de trabajo. Todas las bandas que no pertenecen a nuestra banda de trabajo son atenuadas y se da una pequeña ganancia en esa banda. Luego está el mezclador, que eso va a depender de cómo es nuestro sistema, si es a banda base, o sea que se traslada todo el espectro directamente a la banda base, o si se hace una frecuencia intermedia con fines de, no sé, de atenuar frecuencias de imágenes, frecuencias de batimiento o algo por el estilo, y su correspondiente amplificador para seguir aumentando en pro de amplificar lo que sería aumentar la relación señal-ruido y obviamente en el camino atenuar todo lo que se pueda a ese piso de ruido o empezar a bajarlo todo lo que se pueda. Las tareas realizadas por este receptor serían captar esas señales, obviamente, captarlas en la primera idea, porque si no la podemos captar, ya de entrada no sirve nada que intentemos aumentar la relación señal-ruido, que hagamos traslación de frecuencia, perdón. Lo primero es captar, por lo menos eso.
Luego, obviamente, resaltar la señal de interés, del ruido, de las interferencias, o sea, interferencias conociéndose a cualquier otra señal que no sea mi señal de interés. Y finalmente, adecuar esa señal para el posterior procesamiento digital de señales. ¿Qué es adecuar? Llevarla a un nivel de amplitud necesario o mínimo para que nuestro sistema de procesamiento digital, que la segunda etapa, la primera etapa, perdón, sería el proceso de adquisición por medio de un conversor analógico digital, todo eso llevar a un nivel de amplitud mínima para que todo el sistema posterior, y que es el procesamiento digital, pueda funcionar correctamente. Bien, esas serían las tareas a realizar por este receptor. Por otro lado están los sistemas de antenas, las antenas de transmisión y antenas de recepción, que en la mayoría de los casos estas deben ser de tipo directivas, o sea que deben tener una dirección preferencial para emitir o recibir, o sea que yo puedo decidir, a ver, oriento esta antena hacia el norte, entonces la onda se va a propagar hacia el norte. Básicamente a eso es lo que me quiero referir con que sea directiva. Con estas antenas, como ya vimos al principio, es con quien yo voy a lograr determinar esa dirección de la cual proviene ese eco, para lo cual yo debo lograr de alguna forma hacer ese barrido que se mostraba, recuerden, en la primera animación, de ese haz de la antena, que yo lo barría entre esos 4 objetivos, o el otro ejemplo que decía del barco, donde esa antena gira a los 360 grados. De alguna forma yo debo lograr hacer ese barrido. En algunos casos puede ser un barrido mecánico y en otros casos puede ser un barrido de tipo digital mediante lo que se conoce el beamforming o formación de ese haz o de esa dirección preferencial de forma digital, de forma electrónica, en el cual las antenas físicamente no se mueven, están totalmente quietas y así mediante procesamiento, mediante programación, yo lo que hago es puedo lograr mover ese haz o esa dirección preferencial de transmisión o de recepción de esa antena. Acá ven dos tipos, estos son las antenas de los radares, son radares primarios y secundarios, perdón. Y las tareas a grandes rasgos de un sistema de antenas, en la parte de transmisión, es irradiar, emitir esa onda electromagnética, direccionarla, obviamente, como lo decíamos, de sacar la dirección de esa onda electromagnética, como así también cuando recibimos a esa onda, y en la parte de la onda del sistema receptor es captar esa onda electromagnética. Bien, y ya lo último que vemos es el bloque de control, que sería el corazón de este sistema. Este bloque de control lo que viene a realizar es la gestión entre las etapas de transmisión y recepción. Sería como el corazón de todo este sistema que lleva la secuencia que se va a seguir. Dice, ahora se transmite, ahora se recibe, ahora arranca el procesamiento digital de señales. Es como toda la parte de cálculo, de control, o la parte de computadora, si podemos verlo así, que va a llevar toda la secuencia de ese proceso de búsqueda de nuestro radar. Esta etapa de control, acá fíjense, lo único que puse es la idea de un conmutador, de un switch, que conmuta entre la etapa de transmisión y recepción. Transmisión y recepción. Y simplemente es esa la idea que quería plasmar con ese dibujo. Y en forma paralela o en conjunto que trabaja con este sistema de control es el sincronismo, que era lo que hablábamos al principio, lo que hablamos hace un momento, que es muy importante que exista el sincronismo en todo el sistema. Que todo esté en fase, por decirlo así, o que por lo menos esté a tantas fases constantes, o sea, que, digamos, no que todo arranque, acá no lo puedo explicar mejor. Fíjense, acá tengo la idea de mi reloj coherente, es una onda senoidal, perdón, mi reloj maestro, este es mi clock maestro que me va a controlar todo esto.
Y lo que se refiere con coherente, por ejemplo, es, si estoy en un radar pulsado, donde se acuerdan que yo transmitía y recibía, perdón, hacía transmisiones y recepciones, no era que transmitía todo el tiempo. Fíjense que yo transmito el primer pulso y luego transmito el segundo pulso y lo hago de forma sincrónica con el inicio y el fin de mi reloj maestro. Ahí eso es lo que quiero llamar, cuando yo hago coherente, cuando todo el sistema tiene como clock inicial, como clock de inicio, el mismo clock maestro, esto siempre se va a lograr, sea como sea. Yo digo, acá arranca y va a arrancar siempre de forma sincrónica, en fase o con una cierta, perdón, con una cierta fase con el clock original. En un sistema que no sea coherente, el caso que se encuentra acá abajo, fíjense que la fase con la cual se realiza cualquiera de esos procesos, en este caso estoy solamente viendo el proceso de transmisión de este primer pulso, luego transmito el segundo pulso, entre estos sucesivos pulsos no hay una relación de fase. Aquí fíjense que sí, ambos comienzan con una fase de 0 grados, por decirlo así, que va a ser en el semiciclo positivo. En este caso no. Aquí arranca con una fase en 0 y con el semiciclo positivo, y acá arranca con una fase no sé de cuánto en un semiciclo positivo. A eso es a lo que me refiero. En este caso, con este tipo de sistema, la medición de ese intervalo de tiempo va a ser muy difícil, o no sé si tanto muy difícil, sino va a ser poco precisa, va a tener mucho error encima cargado. Y ya vamos a ver más adelante todas las propiedades que tiene de usar un sistema coherente, de un sistema de radares hablando, obviamente, frente a un sistema no coherente que hoy en día está muy en desuso y no se usa mucho tanto el sistema coherente. Esto sí se usaba al principio, donde era un poco más complicado el tema de llevar todo el tema del sincronismo, de usar un reloj maestro para todo el sistema. Hoy en día todos los sistemas directamente trabajan con sistemas coherentes debido a varias ventajas que se tienen, que ya vamos a estudiar en próximas clases. Tenón, una Bien. pregunta. Sí, y bueno, perdón, lo último, ya con esto terminamos. Buenísimo. Bien. Una pregunta. Ahí en el caso esto que decía lo del reloj maestro, es en el caso de que tenga una sola antena que sea el transmisor y el receptor, ¿verdad? O ya trabajando con las dos antenas diferentes y se busca... No, lo podés extrapolar a muchísimas, perdón, no a muchísimas, pero a N antenas, a un sistema grande. Yo acá siempre estoy dibujando solamente una antenita y una antenita solamente para que se entienda la idea. Esto puede estar replicado, no sé, N veces y esto N veces. Claro, sí. Me refería más que nada, ya yendo al concreto del reloj, de la oscilación y eso, tipo de si era del mismo transmisor, porque obviamente sabemos que el reloj de uno no es el mismo reloj del otro, por más que digan que los dos son de 50 megas, por decir una cosa. Entonces, como que, ¿qué tipo se buscaba? Si se trabaja con el mismo reloj maestro o se hace como, por ejemplo, que se hace en digital o en comunicación digital, o por ejemplo ahora que estamos viendo en Word, por decir una cosa, el tema de que, bueno, se trabaja con, por ejemplo, 16 veces la frecuencia en el receptor para poder sincronizar y todo eso. Es un proceso interno ya, digamos. Bien. A la pregunta que vos vas bien es, imagínate que es esto, lo que tengo acá, y acá tengo, por decirte una cosa, tenés un cristal, no sé, 10 megas, por decirte una cosa, ¿bien? Sí. Bueno, ¿dónde está? No veo. Ahí está. ¿Dónde está el curso? Ahí está. Imaginemos que esto es un oscilador común y silvestre, obviamente controlado por temperatura, con no sé, un millón de partes por millón, o sea, muy bueno, muy estable. Entonces, de ahí, el físico, literal, ¿no? Sale una pistita de cobre, o no sé, de fibra óptica, va a depender de cada radar que se tenga, pero es así, literal. Sale un cable o una pista al transmisor, sale un cable, una pista al receptor, sale un cable, una pista al procesamiento. Así, literal. Listo. Ahora, si va a tu pregunta, es verdad, estos son 10 megas. Si yo estoy trabajando en los gigas, obviamente con 10 megas no hago nada. Entonces, ahí quizás viene tu consulta. Yo puedo acá meter un sintetizador digital de señales que lo que me va a hacer es multiplicar a esto por
no sé, por 1000, por decir una barbaridad, no es así, pero sí, si vos me decís el mismo valor de oscilador tienen todos, posiblemente, y en muchas veces no. Por ejemplo, esto puede estar, el master clock es 10 megas, pero este quizás trabaja en frecuencias de, que no sé, de 100 megas a 200 megas, por decirte una cosa. Entonces, pero la base, ¿qué tiene? Yo lo voy a multiplicar a esto, pero esta multiplicación está en fase con esto, porque este es el original. Claro, Esto simplemente es... Sí. Yo me refiero más que nada, tipo, por ejemplo, el transmisor tiene su propio sistema de control y sincronización, obviamente que está como enlazado con el otro, como tienen como el mismo protocolo, por así decirlo, que el receptor, pero cada uno tiene, por ejemplo, que sean distancias muy largas, que no puede conectar con fibra directamente, entonces se trabaja, por ejemplo, no sé, de acá a Brasil, por decir una tontera ahora. Si vos tenés mucha distancia, trabajás directamente con GPS. Con eso lográs el sincronismo. Ya a distancias muy largas, ya los cables obviamente te van a meter retardo a lo loco. La fibra óptica, lo que vos quieras, los retardos van a ser muy grandes. Entonces ya directamente el sincronismo ya lo llevas por otra rama. Lo tratamos por alguna de las tecnologías de GPS. Ya no va a haber un reloj. Va a haber un reloj maestro que sí, obviamente, que va a estar físico acá, pero el sincronismo es como que lo vas a obligar a sincronizarse, entre comillas, a cada uno. Este está, no sé, aquí, en Tucumán, y este, no sé, está en Santiago, por decirle una cosa. Entonces, por GPS lo vas a obligar a los dos a que se sincronicen. Sí, listo. Porque a vos lo que te importa es la diferencia, por decirlo así, de fase que van a tener este con este. Y si vos obligás que a los dos arranquen al mismo tiempo, los dos van a estar siempre en fase. Esa es la idea que se trata. Ya, esa era mi duda. Listo, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta que quieran realizar? Ustedes me dicen. Mira, perdón. Y bueno, y lo último, ya me estaba por saltear una última diapositiva, es el procesamiento digital que viene justamente después de que está el receptor, recibe todas esas señales recibidas que tiene esta forma, una forma muy fea, o sea, recuerden que se transmiten tonos senoidales, lindos, bonitos, con cualquier onda senoidal, y lo que se recibe son señales de esta forma, con forma de nada, por decirlo así. ¿A qué se debe eso? Por un lado, a la atenuación excesiva que se tiene al momento de la propagación de esa onda electromagnética, a los niveles de ruido que se le suma, a los niveles de interferencia que se le suma, a los niveles de clutter que se le suma, que ya vamos a ver qué es clutter la semana que viene, perdón, no la semana que viene, este jueves, perdón. Entonces tenemos una señal muy fea. Y el procesamiento digital lo que viene a hacer es, primero, hacer frente a eso, minimizar o limitar de alguna forma esos efectos, también a detectar esos objetivos, a de alguna forma de esta señal fea, sacar información, sacar en qué ese retardo que estábamos hablando al principio, ver cómo puedo sacar ese piquito, de alguna forma, con procesamientos y técnicas de detección lo puedo lograr. Y finalmente dejarme todo el camino listo para realizar la visualización. Esa visualización, ¿qué conlleva? Eso va a depender mucho del tipo de radar que se tenga. Por ejemplo, en un radar de lo que decíamos de aeropuertos, tiene esta forma, un PPI, un indicador de posición, bien, donde están los aviones, la posición y el nombre. Otro tipo de visualización puede ser, estos son ionogramas, estos son para radares tipo sondadores ionosféricos, que la misión es monitorear la ionosfera terrestre, es otro tipo de salida. Estos son para salidas para radares OTH, radares sobre horizonte, radares de grandes alcances, desde los 500 kilómetros hasta los 3000 kilómetros. Es otro tipo de visualización. Eso va a depender mucho de cada tipo de objetivo que se vaya teniendo. Ya vamos a ver en las siguientes clases cómo se obtienen, o por lo menos, obviamente no cómo se obtienen, pero sí la teoría que se tiene atrás para obtener cada uno de estos distintos tipos de plots de visualización. Y bueno, chicos, con eso terminamos la clase por el día de hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ustedes me dicen. Si se entendió un poquito. Yo por ahora no tengo consulta.
Ok. Bien, a ver, voy a tomar unas rápidas y fugaz asistencias con lo que tengo aquí y luego Los voy chicos a... han mandado por un mensaje también que se tiene que retirar. Han puesto el mensaje también en el chat. Ah, perfecto, listo. A ver, tomo rápido, me dicen y ya están todos liberados. Y si me dicen ahí si estaba ahí o no en el chat. Alexis, Acá, presente. bien. Edgardo Rodrigo, Aquí, presente. bien. Eliot Rosato, Ese se retiró, mandó el mensaje en el chat. bien. Facundo Rengel, ¿lo conocen? Bueno, no importa, después lo voy a Está chequear. presente, Ariel. Está bien. Facundo Rengel, es él, es de la María. Bien. Sí, Rangel. Gastón Anse, Presente, ingeniero. gracias. Julieta Gómez, me parece que dice ahí. No. Presente puso en el chat. Ok, perfecto. Luis Ariel Ponce, Presente. bien. María Noelia, Presente, Inge. presente, bien. Matías Coagliot, bien, presente. Obando Nicolás Domínguez, Presente. presente. Renzo Villani, Presente. Vigil presente. presente, gracias. Y el último, Sebastián Benzal. ¿Por qué no le cambiaste a Julieta Gómez? Ana, Presente. presente. No, me mandaba el micrófono. Presente, Sebastián. Bien. Y Julieta está presente también. Ah, bien. Y hay un par de compañeros que entraron un toque después que ha sacado la captura esa, que están aquí en el chat. A ver. 16. Sí, Ahora. Estamos, Sí, bueno, a ver. Mario, ¿Quién falta? Dígame ahí, así yo lo voy a yo anotar. falto Corcova, Sí. Rubén. Ay, para que no te... acá hay alguien. Rubén, me dijiste, perdón. Sí, ¿verdad? Rubén. Sí, Corcova, con B larga. Bien. Después, bueno, perdón si lo escribo mal. Después ya se quedó con la lista. Me olvidé de sacar la lista ahora. Después la saco. ¿Alguien más? Yo, ingeniero, Lencina Martínez, Luis Santiago. Encina. Luis. Martínez. Martínez, Sí. perdón. Lencina Martínez, Luis. Bien. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Toranzo Franco Daniel. ¿Ranzo? Toranzo. Toranzo. Ah, bien. Toranzo. ¿Franco? Sí, Daniel. sí. Bien. ¿Alguien más? Ingeniero, Sí. Acosta, César Sebastián. Costa Sebastián, presente. Gracias. ¿Estamos? ¿Alguien más? Yo creo que estaríamos. Todos recibieron la invitación, ¿verdad? Sin ningún tipo de problemas. ¿Algún compañero saben si alguien tuvo problema o algo por el estilo?